¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, es un gusto acompañarlos aquí en Noticias 7. Les contaremos que Ecuador lidera la vicepresidencia de la 10ª Conferencia de los Estados sobre la Convención de los Derechos Humanos. Saludamos también a nuestro compañero Abraham Verdugo en Guayaquil. ¿Qué tal, Abraham? ¿Qué tal, Mariuxi? Es un gusto saludarte. Vamos de inmediato con los titulares. La Asamblea Nacional se allanó totalmente a las objeciones presidenciales al Código de Entidades de Seguridad. La defensa del exministro Walter Solís pide se deje sin efecto lo actuado por la Fiscalía, al considerarlo una persecución. Concejales de Cuenca toman distancia del alcalde Marcelo Cabrera tras caso Etapa. Hay procesados por presunto tráfico de influencias. En lo internacional, expectativa por la comparecencia del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, detenido en Estados Unidos. Y la Asamblea Nacional conoció esta mañana el informe de la Comisión de Soberanía y Asuntos Internacionales sobre la objeción parcial del Ejecutivo al Código de Entidades de Seguridad. La presentación a cargo de la legisladora ponente Doris Solís resaltaba el espacio y tiempo en el cual había sido debatido este proyecto de ley. Asegura que en el lapso de 6 años se elaboró un código que beneficia a las instituciones del orden. Es un código construido pacientemente, con mucho debate, con mucha participación de todos los actores. Solís dijo que la comisión coincide con el Ejecutivo en que no ameritaba la implementación de una universidad para formación en seguridad ciudadana. El veto presentado por la Presidencia de la República señala que al tratarse de carreras específicas, lo más pertinente es que sean las universidades públicas las que ofrezcan toda la gama que se requiere en cuanto a la formación en seguridad ciudadana. En la oposición sobre este tema consideran que debe fortalecerse a las entidades existentes que se encargan de la formación y capacitación de policía y fuerzas armadas. Verdaderamente importante sería fortalecer a los institutos especializados de la policía. Sobre el tema más polémico, la creación del Servicio Público de Protección que se encargará de la seguridad de autoridades, hubo sectores que pidieron su revisión. No podemos permitir que ese libro 3 del Código Orgánico se quede en el congelador. Mientras que en País recordaron cuando en campaña un candidato presidencial planteaba el porte de armas a civiles. Fue una de las propuestas y promesas del candidato presidencial de Guillermo Lasso. Finalmente, con 73 votos afirmativos del Pleno de la Asamblea Nacional, se allanó totalmente a las objeciones parciales del Ejecutivo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Otro tema, Centro Democrático, organización política liderada por el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, entregó al legislador Jorge Yunda un paquete de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. En el mismo se plantea la eliminación de la Supercom y la creación de un nuevo Consejo de Promoción y Protección de la Libertad de Expresión. Este consejo va a estar integrado por 11 miembros que representan de forma equilibrada a todos los protagonistas en el sistema de comunicación. Como por ejemplo, debe haber un representante en ese consejo de los medios de comunicación privados, de los públicos, los comunitarios. También tiene que haber un representante de las facultades de periodismo y de comunicación del país, alguien que venga de la academia. También estamos proponiendo que exista un representante de los realizadores audiovisuales, otro también del Ejecutivo, del Ministerio de Telecomunicaciones por el tema de frecuencias, Consejo de Igualdad, entre otros, pero como les digo, con la intención de que ese consejo pueda actuar de manera técnica y no política, ni tampoco tras un interés económico. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, asegura que no dará paso a presiones políticas como la presentada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en lo referente a su exigencia de que se conceda la amnistía a 177 personas. Dentro de las resoluciones de la última Asamblea Extraordinaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, está la insistencia de que el trámite de su pedido de amnistías e indultos se lo realice de inmediato y de forma general. Algo que en el Poder Legislativo ya se ha dicho no es posible, pues los casos comenzaron a ser analizados individualmente y así se resolverán. Está siendo procesado en el ámbito de la ley, de la normativa de la ley, de la función legislativa, para tener la respuesta. Tenemos una comisión de asesores que están revisando. Solo en este primer análisis de la comisión se ha determinado que existen casos que nada tendrían que ver con temas políticos, sino directamente con delitos comunes, los cuales evidentemente quedarán fuera, señala el miembro del CAL Luis Fernando Torres. Allí, por ejemplo, figura el nombre de un personaje que fue condenado
por la justicia ecuatoriana por violación, y no se puede a un violador dársele ningún tipo de amnistía. Es por ello que incluso desde los legisladores de Pachacuti, brazo político de la organización indígena, se reconoce la apertura a lograr esos acuerdos en la Asamblea Nacional y en el propio Ejecutivo. Queremos dialogar, queremos conversar, porque no se trata la solución en el diálogo de dos personas o de dos funciones. El diálogo es en el sentido nacional, que retorne la paz, la tranquilidad. La inmediatez que exige la CONAIE tampoco será posible, pues una vez que el CAL analice cada uno de los casos, estos deberán pasar a la Comisión de Justicia, acota el vicepresidente de esta mesa legislativa, Franklin Samaniego. Nosotros esperaremos para dar el trámite que corresponda, ¿no es cierto?, preparar el informe, si cumple con los requisitos. Y solo después de eso, respetando el debido proceso, será puesto a conocimiento del Pleno, para que en un solo debate se pronuncien sobre los pedidos de amnistía, los cuales no todos llegarán a esta instancia. Alex Llanos, Ecuador TV. Esta tarde la Comisión de Fiscalización sesionará para definir calendario de comparecencias dentro del trámite de pedido de juicio político al Contralor General del Estado, Carlos Polit. El principal implicado en este caso, el Contralor General Carlos Polit, ya habría sido notificado de lo resuelto por unanimidad en la comisión la tarde de este lunes. Que ya se notificó al señor Contralor General del Estado y está posiblemente que él venga el 27 de junio. Este martes la comisión volverá a sesionar en la tarde para establecer un calendario de comparecencias durante los próximos 15 días. Hoy día vamos también ya a poner fechas tentativas para poder llamar al Consejo de Participación Ciudadana también, que tiene que venirnos a explicar la manera como se realizó el concurso de méritos y oposición para seleccionar a las autoridades de control. Daniel Mendoza, legislador manabita y proponente del intento de juicio político al Contralor, tendrá que en estas 2 semanas sustentar y presentar los argumentos que lo motivaron a iniciar con este trámite. Hay suficientes indicios de responsabilidad. Recuerden ustedes que hay una denuncia presentada por la fiscal Tania Moreno en donde se le acusa del presunto delito de concusión. Eso evidentemente, según el artículo 411 del Código Integral Penal, habla de elementos de convicción suficientes. Desde otros sectores políticos esperan que la presencia del fiscal general el próximo viernes aporte con elementos dentro del proceso de investigación al Contralor Polit. La Fiscalía debió de tomar medidas antes, inclusive, de que en este caso el Contralor General de la Nación salga del país. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y tras el anuncio de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de llamar a juicio político al Contralor Carlos Polit, se inició el proceso en el cual el funcionario deberá entregar pruebas de descargo, luego de lo cual se va a definir si el pedido se debe archivar o continuar con los plazos establecidos. Una vez que la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo aprobó con 12 votos a favor dar inicio al trámite del juicio político en contra de Carlos Polit, Contralor General del Estado por presunto incumplimiento de funciones, empieza también a correr el plazo de 15 días para que la comisión especializada reciba las pruebas de cargo y de descargo. En este plazo, también se deberá notificar al proponente del juicio político, el asambleísta por Manabí Daniel Mendoza y al Contralor. De manera paralela, María José Carrión, presidente de la comisión, recibirá los argumentos legales de los 70 asambleístas que impulsan el juicio político. El Contralor General del Estado tiene hasta el próximo 27 de junio para que de forma presencial o escrita presente la información requerida por el Poder Legislativo. El procedimiento de juicio político se basa en el artículo 131 de la Carta Magna, que señala: Artículo 131. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos 1/4 parte de sus miembros, es decir, 37 asambleístas. Cumplido este requisito y de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 79, se debe presentar ante el titular del Poder Legislativo una solicitud, la cual... Artículo 79. Contendrá el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose la prueba documental de que se disponga en ese momento. Esto debe ocurrir en un plazo de 5 días finalizado el tiempo de recepción de información solicitado por la Asamblea Nacional. Dicho informe se archiva o se califica para dar paso al juicio político. Este pedido de juicio político es un proceso diferente al impulsado por la Fiscalía General del Estado, que investiga al funcionario por presunta concusión, es decir, por presuntamente exigir pagos adicionales a sus funciones vinculados al caso Odebrecht. Carlos Flores, Ecuador TV. La defensa del exministro de Obras Públicas, Walter Solís, exige la nulidad de lo actuado contra su cliente. Asimismo, pide una investigación por la divulgación de documentos de la Dirección Judicial de Pichincha.
Los abogados defensores de Walter Solís rechazan categóricamente la orden de detención emitida contra el exministro, la misma que conocieron a través de las redes sociales, en la que además se hace referencia a una causa que fue archivada el 22 de junio del año 2014 y cuya supuesta reapertura carecería de legalidad. Pero para reaperturar no lo puede hacer ni arbitraria ni caprichosamente, necesita nuevos elementos. Elementos que no existen, que no hay en ninguna parte, para querer justificar lo injustificable. Según el abogado Guten Berbera, la forma en que se ha procedido con el expediente resulta vergonzoso por la afectación al nombre de una persona y a su familia. ¿Dónde queda el honor del ingeniero Walter Solís Valareso? ¿Dónde queda su familia? ¿Dónde quedan sus amigos? ¿Dónde queda la buena fama? Pisoteados, atropellados. En compañía de la esposa e hijos de Walter Solís, la defensa exhorta a que los medios de comunicación que repliquen este tipo de información contrasten los datos. Asimismo, pide una investigación para determinar de dónde provino la divulgación de la mencionada orden de detención. Esta circulación nació en la Policía Judicial de Pichincha y se debe investigar seriamente. Tenemos que anteponer el derecho de todas las personas. Guten Berbera relacionó a que coincidencialmente surgen este tipo de anuncios al término de un gobierno de 10 años. Se habla de que es el cuarto ministro del gobierno anterior vinculado a actos de corrupción. Eso es cobardía, eso es falta de hombría. Si quieren acusar al gobierno anterior, acúsenlo directamente, porque pueden estar enjuiciados 1000 ministros. En penal cada quien responde por sus actos. Finalmente se anunció el pedido al fiscal general Carlos Vaca y al juez nacional de garantías penales Luis Enrique para el archivo de dicha indagación. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y mientras tanto les contamos que en Cuenca, tras la audiencia de formulación de cargos en el caso Etapa y de la cual su gerente Iván P. tiene orden de prisión preventiva por un supuesto tráfico de influencias, varios concejales marcan distancia con la administración del alcalde Marcelo Cabrera. El caso Etapa está en su fase de instrucción fiscal. El caso Etapa se dio a conocer el 3 de mayo tras una denuncia del concejal Cristian Zamora. Detalló que la empresa municipal de agua potable, Etapa, firmó un contrato con el consorcio del Conspercor por $10 millones para la ampliación de la planta de agua Tixán. A esa denuncia se sumó el Servicio de Contratación Pública, Sercop, porque la empresa constructora tiene entre sus miembros a parientes de funcionarios de Etapa. Se trataría entonces de tráfico de influencias, algo que se advirtió desde el Consejo Cantonal. Yo creo que las decisiones debían haberse dado en su momento de la denuncia, volver a foja cero de los procesos como yo había pedido. Advertimos, recomendamos, aconsejamos que están equivocados en muchísimas de las acciones, pero siempre se lo toma como si fuese con un tinte político y no les gusta siquiera hacer caso. Fiscalía allanó las oficinas de Etapa el 15 de mayo en busca de información y este 12 de junio se desarrolló la audiencia de formulación de cargos. Aquí el gerente de Etapa, Iván P., recibió orden de prisión preventiva mientras intentaba salir del país desde el aeropuerto de Guayaquil. Otros 4 funcionarios de Etapa también son procesados. Un proceso investigativo rodeado de garantías constitucionales y legales. Mientras, quienes políticamente eran allegados al alcalde Marcelo Cabrera, hoy toman distancia y critican su administración. El alcalde de la ciudad, que en su momento vino a descalificar la denuncia que yo habría hecho y que ahora está indicando que es el primero en que quiere saber la verdad, paradójicamente. Llegamos con un proyecto político conjunto, digamos, pero cuando yo veo que no hay direccionalidad para cumplir esos objetivos, entonces no se hace nada ahí. El caso Etapa está en instrucción fiscal por 90 días. Los implicados son procesados por tráfico de influencias. Las obras contratadas hoy están paralizadas. Es un tema de preocupación extrema. Además, es una obra que era prioritaria o obras prioritarias para la ciudad. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Este miércoles 14 de junio, el ex candidato a la presidencia por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, tendrá que testificar en la Fiscalía, entidad que investiga el caso Sedatos, luego que el exit poll de esta empresa proclamó como nuevo mandatario de los ecuatorianos a Lasso en las elecciones del pasado 2 de abril.
Recordemos que la exasambleísta Rosana Alvarado fue quien puso la denuncia por asociación ilícita y alteración de documento por parte de la encuestadora. La historia de una leyenda del deporte ecuatoriano y su innegable éxito en el fútbol uruguayo. Ese negrito corredor y saltador, ¿quién nos va a enseñar a nosotros el fútbol? En primer plano, solo cine ecuatoriano. No se pierda El Ecuatoriano de Peñarol. Domingo 22 horas. Cuando los recursos de las ciudades se manejan de una manera correcta, no existen límites para el desarrollo urbano de los cantones. Por eso, en la Asociación de Municipalidades del Ecuador lo sabemos y lo asumimos cada día con la capacitación en la Escuela de Gobernanza, lo cual permite que las entidades municipales administren de mejor manera los recursos, llevando agua a donde más se necesite, fomentando la recreación familiar con áreas verdes y parques recreativos, montando modernos mercados. Es el compromiso de AME, ayudando al fortalecimiento institucional. Los municipios somos la patria. Distrito Cunacán, Mamayacán y Canchi. Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Un espacio para el diálogo, el análisis y la opinión. Con los protagonistas, sus posturas, historias e ideas. En una conversación amena con Javier Lazo. Palabra suelta, este y todos los miércoles, desde las 22 horas, por Ecuador TV. Entre los pacientes de esta semana tenemos a una mujer que vive presa de la depresión. Sé lo que se supone que debo hacer, pero parece que no puedo hacerlo. Un hombre asediado por un eczema irritante. He probado diferentes cremas, ungüentos, pero sigue volviendo. Y por algo mucho más amenazante para su salud. Me temo que estamos ante una situación límite. Dietas desintoxicantes. ¿De verdad necesitamos hacerlas o nuestro cuerpo hace ese trabajo por nosotros? Comidas curativas, jueves 20 horas. Con un pasado brillante de minas, café, tradiciones y una agitada interculturalidad, Zaruma es considerada la sultana del oro. La provincia del Oro nació en Zaruma. Zaruma fue la primera capital de esta provincia. Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14 horas 30. De regreso con más noticias. Nuestro país fue elegido como vicepresidente de la Convención de Personas con Discapacidad que se realiza en la Organización de las Naciones Unidas, cuya sede se encuentra en Nueva York. Rocío González, quien encabeza la comitiva ecuatoriana, señaló que Ecuador continúa comprometido en velar por los derechos de este grupo de la sociedad. En el marco de la Convención de Personas con Discapacidad, Rocío González, quien encabeza la representación ecuatoriana en su calidad de delegada del presidente Lenín Moreno por el Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, recordó a la comunidad internacional la frase mencionada hace 11 años. Nada sobre nosotros sin nosotros, el llamado que hicieron las más de 1.000 millones de personas que viven con alguna discapacidad en el mundo. El 24 de mayo de este año, el presidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, tomó posesión del cargo, recordando ese lema que resume magistralmente cómo debe legislarse y cómo debe ser una política de inclusión plena. Así es como ha empezado a actuar su gobierno. Nada sobre los ciudadanos sin los ciudadanos. Ecuador reconoció que la Convención de Personas con Discapacidad ha marcado un hito por lo que debe ser una política de Estado. De manera que la Convención debe ser la hoja de ruta del Estado, haciéndola transversal a todas las políticas públicas e impulsando que todos y cada uno de los ciudadanos la hagan suya como parte de su sentir y de su vida diaria.
González destacó que desde los inicios de la convención en el 2007, Ecuador ha vivido un cambio de paradigmas y se ha convertido en un país en el que se celebra la diversidad y que a través de la misión Manuel Espejo se logró visibilizar a las personas con alguna discapacidad. Creando un programa de atención integral para responder a sus necesidades y a las de sus familias en el marco de sus derechos. La política pública fue abordada de manera transversal e intersectorial sobre una base legal que actualmente sitúa nuestra Constitución como una de las de mayor reconocimiento de derechos para las personas con discapacidad en el mundo. Ecuador garantizó que continuará fortaleciéndose como el país de la inclusión. El plan Toda una Vida garantizará los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo a los niños. Rocío González, en representación del Ecuador, y otros relatores especiales pidieron a Naciones Unidas hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en el marco de la Agenda 2030 de la ONU. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Otro tema: en el primer quimestre del 2017, las ventas en el sector automotriz muestran una recuperación paulatina con relación a los datos del año 2016. En mayo se vendieron en promedio entre 7.000 a 7.500 vehículos por mes, según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Tras un primer acercamiento del presidente Lenín Moreno y el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, con los representantes de la banca privada, se analiza un posible traspaso de la plataforma de dinero electrónico, proyecto denominado Efectivo desde mi celular. Para ello, Ricardo Quiroga, asesor del Banco Central, señala que en los diálogos se deben garantizar los principios básicos por los que fue creada esta iniciativa. Fortalecer la dolarización mediante la dinamización y agilización del movimiento de dinero, y el segundo es poder atender a la mitad de la población que no está bancarizada, a los no incluidos financieramente. Las nuevas alianzas incentivarán el uso masivo de este proyecto, lo que le permitirá al país ahorrar en gastos referentes al manejo de la moneda física e incrementar la circulación, acota Quiroga. La gran preocupación de la banca, que están expresando permanentemente la banca privada, es que quieren garantizar de alguna manera que no haya un bimonetarismo por un lado. No es una nueva moneda, son pagos es un medio de pago de transacciones que se hacen en dólares de los Estados Unidos. Las conversaciones sobre el desarrollo de este sistema están a cargo de las autoridades en materia económica, a criterio de la directora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, Nancy Medina. La estrategia debe ser clara y está respaldada en la regulación. El Estado debe establecer una normativa muy clara para la banca, ¿no es cierto?, para que bajo ciertas condiciones ellos lo manejen. O sea, tampoco vale soltar totalmente, ¿no?, como se ha hecho en el pasado. Puesto que la banca privada tiene fines de lucro, Medina resalta que los servicios que se ofrecen desde esta plataforma no deberían incrementar sus valores. Porque realmente es un medio de pago, ¿no? Y ellos realmente están beneficiándose también al tener el dinero y al ayudar a que haya liquidez. En los 2 años y medio de implementado este medio de pago se han creado cerca de 350.000 cuentas, con transacciones que superan los 30 millones de dólares. Olga Velasco, Ecuador TV. Y según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, en el primer quimestre de este año, las ventas en el sector automotriz muestran una recuperación paulatina con relación a los datos de 2016. Hasta el momento se han vendido en promedio 7.500 vehículos. Y esto debido a factores como la recuperación de la economía y mejora en el precio del petróleo, a lo que se suma el desmonte de salvaguardias, aumento de cupos de importación y el retorno del IVA al 12%. Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, dijo que en los primeros 5 meses del 2017, las casas comerciales han vendido en promedio entre 7.000 a 7.500 vehículos mensuales. Medidas antes citadas cuyo impacto ha sido una disminución en el costo de carros que fluctúa en un 3%. Tenemos varios factores que en el año 2017 están creando unas condiciones diferentes. ¿Qué condiciones tenemos en este momento que pueden ser diferentes? En primer lugar, es la disponibilidad de oferta. El sector automotriz aporta a la economía, según AEADE, con más de 11.000 millones de dólares en ventas que representan un porcentaje mayor al 10% del Producto Interno Bruto. 56.000 personas trabajan directamente en este sector. Por ello, esperan tener representación en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que es una propuesta que se espera tome forma lo más pronto. Es que solo el segmento de comercialización de vehículos livianos nuevos
representa en términos de aporte tributario al Estado más de $1.000 millones al año. Estamos sobre todo con las líneas de la productividad y la innovación, decididos a fortalecer los encadenamientos productivos, a asegurar que nuestras empresas puedan también ser generadoras de divisas, que es lo que el país necesita, en mucho para fortalecer la dolarización, que es otro de los principios del gobierno. Como estrategia para potencializar ventas, este jueves en Semexpo se llevará a cabo la apertura de la Feria Automundo 2017. 26 marcas ofertarán sus nuevos modelos con precios asequibles y financiamiento. Javier Ceballos, Ecuador TV. Más de 1.100 taxis homologados de Guayaquil forman parte de una nueva plataforma que busca evolucionar el transporte público individual. La aplicación está autorizada por la Agencia Nacional de Tránsito y se utiliza a través de dispositivos inteligentes. Son más de 1.000 taxis en Guayaquil que cuentan con esta plataforma que brinda seguridad y agilidad al momento de tomar un taxi, la misma que ha sido regulada por la Agencia Nacional de Tránsito. Nosotros trabajamos donde la actividad económica sea legal. Más que todo es muy interesante y más seguro. El sistema del pasajero que uno lo ve por foto y los nombres de él, dirección y todo domicilio. Tomen ventaja de todas estas herramientas y todos estos aplicativos que están habiendo en la ciudad, porque principalmente me agrada bastante, porque trabaja con taxis formales. A este grupo de conductores se integran también adultos mayores que se involucran con las nuevas tendencias y la utilidad de la tecnología. Y necesitamos modernizarnos para dar un buen servicio al usuario. Estoy aprendiendo, porque en la realidad es la primera vez que nosotros estamos en este sistema. Pero conscientes de esta necesidad, representantes de Nexo trabajan en la capacitación de los conductores de todas las edades, haciendo un acompañamiento constante para brindar un óptimo servicio. Nos dirigimos a las diferentes locaciones de la cooperativa y también los acompañamos en los diferentes puntos donde ellos se concentran para conversar con ellos y estar apoyándolos en la evolución. Y sobre todo romper ese paradigma. Asimismo, miembros de diferentes cooperativas tienen la opción de hacer sus peticiones para facilitar a los usuarios y a los conductores tomar un taxi sin distinción alguna. Para que la aplicación lo oriente o lo busque, lo localice al vehículo que está más cerca, sin necesidad que lo escoja. Nexo, aplicación certificada por la ANT, cuenta con GPS, estimado de tiempo de llegada, rastreo satelital, botón de emergencia, tabla de tarifas, entre otros beneficios. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El Consejo Nacional Electoral y el de Igualdad de Pueblos y Nacionalidades firmaron un acuerdo cuyo objetivo principal es generar espacios de interculturalidad para el sufragio colectivo y la construcción de políticas públicas ante futuros cambios de fortalecimiento en el sistema democrático. Haciendo un nuevo código de la democracia con todas las experiencias que tenemos. Para eso nos debe servir este convenio. Que el voto sea un derecho ciudadano, porque vamos a conducir al país a través de ese voto. Y luego de ese voto vamos a dar seguimiento para seguir construyendo el país. La democracia es sinónimo de que podamos tener voces diversas, de que podamos tener rostros diversos, de que podamos tener una pluralidad de pensamiento. Y también en democracia, sin duda, hay espacio para pensar diferente. Claro que sí. Y ese pensamiento diferente tiene que ser un pensamiento propositivo y constructivo que nos permita fortalecer esa democracia. La Dirección Distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social en Durán, provincia del Guayas, realizó una jornada de concienciación ciudadana para continuar la lucha contra el trabajo infantil. La actividad se desarrolló en un paradero de buses urbanos, justamente lugar de donde muchos menores de edad dejaron de trabajar para dedicarse a estudiar. Este Ministerio de Inclusión Económica y Social, que una de sus misiones es poder erradicar el trabajo infantil, podemos ahora ver a los niños con caritas felices, viéndolos que ahora disfrutan también de su momento de esparcimiento, de juego, y también ahora pueden ellos estudiar. Hay que erradicar el trabajo infantil, pero debe haber el compromiso de toda una ciudadanía, de todo un pueblo, porque nos afecta a todos. Y la construcción del parque lineal en Huaquillas se definió en el encuentro presidencial y gabinete binacional de ministros de Ecuador y Perú. Con esta obra, el gobierno ecuatoriano espera que en los próximos meses este sector se transforme en un lugar de convivencia ciudadana.
Este es el plano del parque lineal que se construye al margen derecho del Canal Internacional de Zarumilla, como parte de una intervención integral para la regeneración urbana y ordenamiento territorial del entorno fronterizo, cuya construcción fue abordada en el último encuentro presidencial y 10º Gabinete Binacional de Ministros de Ecuador y Perú, realizado en la ciudad de Macas el 7 de octubre de 2016. Es por esto que desde el 2016 se ha intervenido la zona para liberar las áreas aledañas y se han derrocado construcciones que contravienen el acuerdo de base sobre el canal de Zarumilla suscrito en Brasilia el 16 de octubre de 1998. A mayo de 2017 se liberaron más de 11.000 metros cuadrados luego de derrocar 35 edificaciones, espacio que fue declarado por el Midubi de utilidad pública y es el área de construcción del parque lineal al borde del Canal Internacional Zarumilla. Para la construcción del parque lineal se realizan trabajos de estabilización del terreno, de forma que esta zona no se inunde con las lluvias de la estación invernal, por lo cual se construye un muro de hormigón armado y piedras de escollera, desde Playita Sur hasta el Puente Internacional, lo cual es una ampliación de la edificación que ya existe hacia Poza Honda, levantada hace 4 años y por la cual no existió ninguna objeción del lado peruano. El área de intervención es el Cantón Huaquillas, ubicado al suroccidente de la provincia del Oro, que limita al oeste con la República del Perú, y en donde se ha identificado una fuerte dinámica de movilidad transfronteriza. Existían edificaciones de tipo mixto, donde se desarrollaba una serie de actividades informales e ilegales, tales como comercialización de perecibles y cárnicos, almacenamiento y tráfico ilícito de hidrocarburos, tráfico ilícito de madera, contrabando de mercancías y transferencia no regulada de recursos hidrobiológicos, empleando para el efecto una serie de puentes clandestinos colocados a lo largo de la estructura del canal. Según los objetivos del proyecto, la intervención estatal que se realiza en la frontera Ecuador-Perú busca elevar el nivel de vida de la población de ambos países. Sofía Montoya, Ecuador TV. Vamos con información de otra provincia fronteriza. El 40% de los centros de diversión nocturnos de Tena en la provincia de Napo serán cerrados definitivamente por incumplir la normativa vigente. La medida es parte o forma parte de un plan de modernización y seguridad que el gobierno municipal implementa en esta ciudad. El pasado fin de semana, las autoridades de Tena en la provincia de Napo clausuraron 2 centros de diversión nocturna por incumplir parámetros en materia de seguridad, capacidad, insonorización, servicios básicos, accesos y salidas de emergencia, entre otros aspectos. El argumento que dice que hay bastante quejas del barrio, que hay bastante delincuente, eso nos manifiesta. Esta medida obedece a la aplicación de la ordenanza municipal aprobada hace 2 años que regula y controla el funcionamiento de este tipo de locales comerciales. El documento fue socializado con los propietarios de estos centros y ahora se realiza operativos para sancionar a los infractores. Vamos a ir ficha por ficha, local por local, viendo y observando si ha habido cumplimiento a lo que dispone la ordenanza municipal. Así como estos, son 31 locales que hace 2 años fueron notificados por incumplir la normativa vigente. Los ciudadanos de Tena aplauden el cierre de este tipo de negocios cuyos propietarios incumplen la ordenanza. Que presten las debidas necesidades como para que funcione como un karaoke, como para una discoteca, pero no cualquier cuarto que le arriendan, ponen sus 4 mesas y ya está el karaoke. Previo a los operativos de clausura, el municipio ubicó en 3 categorías a este tipo de establecimientos. En la A, los que cumplen con todas las exigencias. En la B, los que aún no cumplen con ciertos aspectos. Y en la C, los que definitivamente no cumplan con ninguna exigencia de acuerdo con la ley. Pero en vista de su incumplimiento no se les extiende los permisos, entonces esta noche nos ha tocado clausurar aquellos establecimientos que están funcionando sin los permisos. El cierre definitivo de los centros de diversión nocturna es parte de un proceso de modernización que ejecuta el gobierno municipal de Tena. Esta entidad estableció que desde el 2015 hasta diciembre de 2017 no se otorguen más permisos de funcionamiento de este tipo. A partir de esta fecha, solo se entregarán permisos a los propietarios que cumplan con los parámetros estipulados en la categoría A. Juan Sarmiento, Ecuador TV.
El Ministerio de Turismo se solidariza con los familiares del policía en servicio activo quien falleció mientras practicaba salto de puente en San Francisco, en Baños, provincia de Tungurahua. Además, resalta que la seguridad con que se practican actividades de aventura es una prioridad, por lo que se han promovido y realizado controles y procesos de capacitación y certificación. Puntualiza que dentro de la normativa vigente esta actividad no está reconocida como turística, por tanto, no se encuentra en la competencia de esta cartera de Estado, sino del GAT municipal de esa localidad. Mediante un comunicado, la Secretaría Ejecutiva de Alianza País o la Secretaria Ejecutiva del Movimiento País, Gabriela Rivadeneira, convocó a la militancia del movimiento para que se inicie lo que denomina la construcción colectiva del mandato militante 2017. El comunicado de la militancia de Alianza País menciona lo siguiente: hacemos hoy una convocatoria a construir entre todos, desde el pie, desde la raíz, desde las bases de nuestro movimiento, el mandato militante 2017, para una renovación con identidad, historia y lealtad al proyecto político de la Revolución Ciudadana. Más adelante el comunicado menciona: a partir de este sábado 17 de junio, la Secretaría Ejecutiva Nacional se estará movilizando a cada provincia para la instalación de las comisiones provinciales facilitadoras del diálogo, con el fin de escuchar la voz de la militancia y debatir cuál debe ser el papel de Alianza País en la nueva etapa que comenzamos y de cara al futuro. Tenemos además que reafirmar nuestros principios ideológicos fundamentales y activar la Escuela de Formación Política, así como fortalecer la participación y el protagonismo de las bases militantes en la vida interna del movimiento, entre otros desafíos. Personajes que marcaron la historia del país. ¿Dónde están? ¿Qué hacen ahora? Lo averiguaremos en ¿Qué pasó con? Un nuevo programa de Ecuador TV para rescatar la memoria del país. Estreno, sábado 17 de junio, 18:30. Creo que si los extraterrestres estuvieran en camino, yo estaría un poco más preocupado de lo que me gustaría estar. Este es un objeto aún más reciente. Apareció en el video de la NASA el 24 de abril de 2012. Parece una nave articulada gigante con una enorme extensión de algún material. Nat Geo nos trae la historia secreta de los ovnis. Segunda parte. Hoy, 20 horas. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. No importa en qué lugar estés. Puedes ser un oficinista, un estudiante o un ama de casa. Todos, en algún momento, tenemos preguntas. Y para obtener las respuestas, solo tienes que contactarte con nosotros. Puedes escribirnos un mail. Enviarnos un mensaje a nuestras redes sociales. Y si aún te quedan dudas, puedes llamarnos en vivo y en directo para hablar con nuestros expertos. ¿Aló? Al mediodía, todas las respuestas para todas sus preguntas. Regresamos con más noticias. Les contamos que en la provincia de Chimborazo el proyecto Casa del Árbol ganó un premio por su lucha contra las drogas con la participación de niños, niñas y adolescentes. Son 355 niños y adolescentes que fueron declarados en Riobamba como promotores infantiles y juveniles del programa de prevención integral sobre el uso y consumo de drogas. Ellos tienen la responsabilidad de conversar con sus amigos de los peligros que encierra el mundo de las drogas. Primeramente te motivas tú y luego motivas a los demás jóvenes y ayudarles a que salgan de las cosas malas, ayudarles que ellos salgan de sus problemas, es una experiencia muy bonita.
De acuerdo al cuarto censo sobre el consumo de drogas a nivel nacional, los jóvenes inician entre los 12 a los 14 años en el consumo del alcohol, y eso es el inicio para el consumo de otras drogas. Las razones: curiosidad y la baja autoestima. Esta metodología nos enseña o les enseña a los jóvenes a tener autocontrol, tener autoestima, donde posiblemente con el quererse a sí mismo no lleguen a consumir cualquier tipo de sustancias. El proyecto se llama La Casa del Árbol, impulsado por el municipio de Riobamba. Sus enseñanzas son diversificadas. Incluyen obras de teatro, charlas, música, es decir, actividades que interesan a los otros jóvenes. Nos sentimos haciendo un buen trabajo para la sociedad, ya que estamos evitando un gran problema. En el 2012 el proyecto inició con 5 instituciones educativas y hoy suman 24. Su metodología los llevó a ganar un premio nacional en el marco del proyecto de apoyo a la reducción de la demanda de drogas ilícitas promovido por la comunidad andina y que se ejecuta en coordinación con la Secretaría Técnica de Drogas y el Ministerio del Interior. El premio fue un viaje a Medellín, en Colombia, y la participación de su experiencia en un foro internacional. Lo que busca la Casa del Árbol es generar y fortalecer habilidades tanto individuales como sociales que le permitan al niño y al joven tomar decisiones. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Información fuera de nuestras fronteras. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, comparecerá esta tarde ante la Corte Federal de Miami tras su detención registrada este lunes. La justicia panameña solicitó su extradición, acusado de corrupción y de interceptar llamadas y correos a sus opositores durante su mandato. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue arrestado en horas de la tarde de este lunes en los exteriores de su vivienda en Miami y trasladado a la Corte Federal, donde se espera la primera comparecencia ante un juez. La defensa del expresidente Martinelli va a ejercer todos los derechos y garantías que le consagra el Estado de Derecho. El exmandatario tiene una alerta roja de Interpol desde el pasado 21 de abril, solicitada por la Corte Suprema de Panamá, que lo investiga por la supuesta interceptación de comunicaciones privadas a 200 opositores durante su gobierno entre 2009 y 2014. Martinelli no regresa a Panamá desde enero de 2015, cuando la justicia de su país le abrió la primera de una decena de causas en las que se le investiga, entre ellas por supuesta corrupción. Sus abogados explicaron que este martes será presentado ante el juez, quien leerá los cargos en su contra. La defensa interpondrá una serie de recursos, como el pago de una fianza para su excarcelación. Además, se fijará la fecha para la primera audiencia de extradición, un proceso que podría durar meses, por lo que se espera el pronunciamiento de sus abogados en Estados Unidos. La detención del ex jefe de Estado de Panamá se produce días antes de la visita a la Casa Blanca del actual presidente Juan Carlos Varela, prevista para el 19 de junio, y quien es acusado por Martinelli de persecución política. Se conoce que 2 hijos del exmandatario también tienen en su contra alertas de Interpol por la vinculación con el caso de los sobornos de la brasileña Odebrecht. Fanny Lara, Ecuador TV. Y continúa la pugna de poderes en Venezuela. La fiscal general Luisa Ortega solicitó que se les retire la inmunidad a 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para poder enjuiciarlos por el supuesto delito de conspiración contra el orden republicano. Esto ante la aprobación del proceso constituyente. Desde el oficialismo, el defensor del pueblo Tarek William Saab interpuso otro recurso para solicitar la interpretación de la Constitución y dar legitimidad a la Asamblea Constituyente. Expectativa en los Estados Unidos por la declaración del fiscal general Jeff Sessions ante el Senado prevista para esta tarde. Sessions comparecerá por las reuniones en las que aparentemente participó junto a autoridades de Rusia que formaron parte de la supuesta injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales y de los ciberataques a la ex candidata demócrata Hillary Clinton. Y en Irak se registró una intoxicación masiva en un campo de refugiados por la comida entregada por una ONG. Hasta el momento, 2 personas han muerto, entre ellas un niño de 7 años. Además, 800 personas son atendidas al interior del campamento. Los afectados son desplazados que huyeron de los combates entre el Estado Islámico y el ejército iraquí en Mosul. El Parlamento de Hungría aprobó una ley que aumenta el control gubernamental sobre el trabajo de las ONGs, muy críticas con las políticas del gobierno nacionalista de Viktor Orbán.
La normativa aprobada por la mayoría absoluta establece que las ONGs deben declarar ante las autoridades los fondos que reciben y el destino de los mismos para justificar su presencia en el país. En otras noticias internacionales, las lluvias y deslizamientos de tierras en Bangladesh dejan 86 muertos. Mientras tanto, la Fiscalía de España acusó a Cristiano Ronaldo de evasión de impuestos que supera los 16 millones de dólares. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegó a la zona veredal de La Elvira, en el departamento del Cauca, junto a miembros del secretariado de las FARC y de exmandatarios como José Mujica de Uruguay, para oficializar la entrega de armas por parte de la guerrilla del 30% a la misión de Naciones Unidas. 4 personas resultaron heridas de gravedad en un tiroteo en una estación de trenes de Múnich, en Alemania. Un agente se encuentra en estado crítico y un sospechoso fue detenido. El tiroteo se produjo durante una operación policial de rutina. Al menos 86 personas murieron y 10 desaparecieron a causa de los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias registradas en Bangladesh, donde las precipitaciones continuarán en las próximas horas. Cientos de viviendas fueron sepultadas y miles de personas damnificadas. Un centenar de vuelos fueron cancelados en Hong Kong y otras zonas del sur de China por la llegada del tifón Merbok, el segundo que afecta al país asiático en este año. El fenómeno tocó tierra con vientos que superan los 90 kilómetros por hora. 10 personas están desaparecidas tras el derrumbe de un edificio de 8 plantas en Nairobi, Kenia, al parecer por mala construcción. La policía disparó gases lacrimógenos después de que residentes molestos por el lento avance de la operación de rescate del gobierno lanzaron piedras que ralentizaron los trabajos. El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, fue acusado de defraudar por 16.5 millones de dólares a la Hacienda española en impuestos. La Fiscalía de Madrid acusó al jugador de 4 cargos de fraude fiscal entre 2011 y 2014. Según un comunicado, Ronaldo se habría aprovechado de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen. Fanny Lara, Ecuador TV. 14 horas 32 minutos y de esta manera despedimos este servicio informativo. Así es, ahora muchísimas gracias como siempre a todos ustedes por acompañarnos. 7 de la noche los invitamos, más noticias. Pasen bien.